Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría estar aquí con ustedes hoy. Tengo en mis manos una información que estoy seguro hará vibrar a muchísimos, especialmente a aquellos que se enamoraron de la pareja que conquistó nuestras pantallas y, más importante aún, nuestros corazones. Sí, me refiero a la electrizante dupla de Can Yaman y Greta Ferro. Y lo que vamos a desvelar hoy es algo que muchos esperábamos, algo que alimentaba nuestros sueños como espectadores, y que ahora parece que podría estar a punto de convertirse en una sólida realidad. Prepárense porque esa chispa que encendió Can y Greta, esa que nos dejó con la piel de gallina, podría estar a punto de renacer con una fuerza renovada, y lo que es aún más emocionante en un contexto totalmente inesperado y enriquecedor. Imaginen esto por un momento, esas escenas de amor que nos dejaron boquiabiertos, esas miradas cargadas de una electricidad palpable, esos momentos de conexión profunda que parecían trascender la pantalla. ¿Y si les dijera que esas mismas escenas, o incluso versiones más intensas, más conmovedoras, más detalladas, podrían volver a ser filmadas? Sí, han escuchado bien. Estamos hablando de rumores, de conversaciones que parecen estar tomando forma, y de una energía en el ambiente, una expectativa colectiva, que nos lleva a pensar firmemente que la magia entre Can Yaman y Greta Ferro no ha llegado a su fin, sino que por el contrario podría estar a punto de inaugurar un nuevo capítulo. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta fascinante y esperanzadora posibilidad, quiero hacerles una invitación que considero fundamental. Si por alguna razón aún no lo han hecho, los invito encarecidamente a hacer clic en ese botón rojo de suscribirse, que ven flotando en la pantalla. Únanse a nuestra vibrante comunidad de fanáticos, porque aquí es donde desgranamos cada detalle sobre sus series favoritas, desentrañamos los misterios de sus actores predilectos y por supuesto compartimos las noticias más jugosas, las exclusivas más impactantes que nos hacen suspirar de emoción y anticipación. Y por favor, no olviden activar esa campanita de notificaciones. Su apoyo constante es el combustible que nos impulsa a seguir investigando, creando y trayéndoles lo mejor de lo mejor. Ahora sí, con toda nuestra atención enfocada, vamos a lo que verdaderamente nos ha congregado hoy. La posibilidad, que ya no es solo un susurro sino un murmullo con fuerza creciente, de que Can Yaman y Greta Ferro vuelvan a grabar escenas de amor, ya sean eliminadas o completamente nuevas, es un tema que ha estado resonando con gran intensidad en los foros de fans, en las redes sociales y en varios portales de noticias de entretenimiento. Y francamente no es para menos. Cuando dos actores logran conectar de una manera tan especial, tan magnética en pantalla, es natural, es casi una demanda del público, que los seguidores deseen ver esa conexión elevada a su máximo exponente y explorada en toda su dimensión. Permítanme hacer una pausa para recordar esos momentos que nos cautivaron. Las series turcas y especialmente aquellas que tienen el privilegio de contar con galanes de la talla de Can Yaman, se caracterizan a menudo por una intensidad emocional que atrapa al espectador desde el primer instante. Y en el caso particular de Can y Greta, esa intensidad no era algo que se pudiera ignorar, se sentía palpable, casi tangible. Sus personajes compartían una historia, un vínculo que aunque en ocasiones pudiera sentirse contenido por las inevitables exigencias del guión, las decisiones de edición o las limitaciones del tiempo de pantalla, siempre dejaba entrever un potencial latente, un universo de posibilidades inexploradas. Esas miradas que decían mucho más que 1000 palabras, esos roces accidentales que parecían coreografiados con una precisión sutil, esa tensión sexual que flotaba en el aire, creando una atmósfera cargada de expectativas. ¿Quién realmente no se quedó con la insaciable necesidad de ver un poco más, de explorar esas profundidades? Ahora, la pregunta del millón, la que todos nos hacemos, es ¿qué significa exactamente que vuelvan a grabar escenas de amor eliminadas? Las interpretaciones son variadas, y cada una de ellas abre un abanico de posibilidades fascinantes. Una de las hipótesis más sólidas es que se trate de escenas que efectivamente fueron filmadas, que formaron parte del material original rodado, pero que por diversas razones, no lograron pasar el corte final para la emisión de la serie. Quizás fue por cuestiones de tiempo para mantener un ritmo narrativo específico, o simplemente porque el equipo de producción decidió enfocar la trama en otros aspectos. A menudo estas escenas eliminadas, al ser reveladas o reincorporadas posteriormente, tienen el poder de ofrecer una nueva perspectiva sobre los personajes, de profundizar en sus motivaciones y, sobre todo, de enriquecer la conexión que los espectadores ya sentían por ellos. Imaginen la riqueza que un diálogo adicional, un gesto más íntimo, podría aportar. Otra interpretación, que quizás sea aún más emocionante y prometedora,
es la idea de que se esté planeando algo similar a una remasterización de la serie o la creación de contenido adicional completamente nuevo. Imaginen un lanzamiento especial, una edición extendida para coleccionistas, o incluso un epílogo que explore en detalle esos momentos íntimos y apasionados que quedaron fuera del corte original. Esto representaría un verdadero regalo para los seguidores más fieles, una oportunidad de revivir la historia con un componente de romance aún más potente, más desarrollado, más satisfactorio. Y por supuesto, no podemos descartar por completo la posibilidad de que esta noticia, por ahora en el terreno de los rumores, esté anticipando un futuro proyecto conjunto. ¿Será que la química innegable entre Can Yaman y Greta Ferro ha captado la atención de otros productores, de directores, de guionistas? Podríamos verlos compartir pantalla nuevamente, pero esta vez en una historia completamente nueva, con personajes diferentes, pero con esa misma chispa que ya conocemos. La industria del entretenimiento es un ecosistema dinámico, y cuando existe talento, conexión y una demanda del público, las oportunidades, créanme, suelen surgir de los lugares más insospechados. Lo que hace que esta noticia sea tan cautivadora, tan intrigante, es precisamente el aura de misterio que la rodea. No hay confirmaciones oficiales contundentes, no hay comunicados de prensa tajantes. Lo que tenemos son indicios, rumores que parecen tener una base sólida, y sobre todo, una esperanza desbordante por parte de los seguidores. Y es precisamente en esa zona gris, en ese espacio de ambigüedad, donde reside gran parte de la magia de la especulación y la expectativa. Como fans nos convertimos en detectives apasionados, analizando cada pista, cada declaración ambigua, cada movimiento en las redes sociales, buscando la verdad tras el velo del secreto. Piensen por un momento en la magnitud de la repercusión que esto podría tener. Si esta posibilidad llegara a concretarse, la noticia de que Can Yaman y Greta Ferro están grabando nuevas escenas de amor, o expandiendo las existentes, sería, sin lugar a dudas, un bombazo mediático. Generaría un revuelo inmenso en las redes sociales, impulsaría las plataformas de streaming donde se emitió la serie original a niveles estratosféricos, y sin duda alguna, atraería a una legión de nuevos espectadores ansiosos por presenciar esta supuesta reconciliación, esta explosión de química en pantalla. Además, el simple hecho de que se hable de escenas de amor eliminadas, sugiere un enfoque deliberado en la intimidad y la pasión, en esos aspectos de la relación que a menudo son cruciales para la conexión emocional del público. Estas son las escenas que en muchos casos definen la profundidad de la conexión entre dos personajes, las que nos hacen suspirar, las que nos hacen creer en la autenticidad del amor que se retrata. Si el material original ya poseía esa potencia, imaginen lo que podría ser con un poco más de libertad creativa, con un enfoque renovado, con la experiencia y la madurez que ambos actores han adquirido. Para Can Yaman, este tipo de proyectos puede ser enormemente beneficioso. Conocido por su carisma arrollador, su presencia magnética y su capacidad para interpretar personajes apasionados y complejos, volver a un rol romántico donde pueda explorar una química tan resonante como la que tuvo con Greta sería, sin duda, una jugada estratégica e inteligente. Greta Ferro, por su parte, ha demostrado ser una actriz talentosa, versátil y, lo que es más importante, capaz de crear una conexión profunda y creíble con sus protagonistas. Juntos tienen el potencial de crear momentos televisivos verdaderamente inolvidables, de esos que se quedan grabados en la memoria del espectador. Ahora, es fundamental mantener una dosis de cautela. En el vertiginoso mundo del entretenimiento, los rumores van y vienen, y no todo lo que brilla es oro. Sin embargo, la persistencia de este tipo de especulaciones en torno a Can Yaman y Greta Ferro sugiere que hay algo más que el simple deseo ferviente de los fans. Podría haber conversaciones reales en curso, ofertas sobre la mesa, o un interés genuino por parte de los involucrados en explorar esta faceta de su colaboración, quizás de una manera que beneficie a sus carreras y satisfaga a su público. Una de las cosas que más disfruto de seguir la carrera de estos actores es precisamente la forma en que la audiencia reacciona a su trabajo. Las redes sociales se han convertido en un termómetro preciso del sentir popular, y en este caso, la demanda de más momentos románticos entre Can y Greta es simplemente innegable. Esta demanda, cuando alcanza un nivel de intensidad suficiente, tiene el poder de influir significativamente en las decisiones de producción, en la dirección que toman las series y los proyectos. ¿Y qué pasaría si estas escenas eliminadas, en lugar de ser simplemente reincorporadas a la serie, fueran liberadas como contenido exclusivo para plataformas digitales? Imaginen un cortometraje o una serie web corta y apasionada, o incluso un documental detrás de cámaras extendido que incluya estas escenas inéditas.
Sería una estrategia fantástica para mantener a la audiencia enganchada, para generar expectación y para ofrecer contenido fresco y valioso sin la necesidad de una producción a gran escala, pero con un impacto emocional inmenso. La belleza intrínseca de las escenas de amor en la pantalla reside en su capacidad para evocar emociones universales y profundamente humanas, el deseo, la ternura, la pasión desbordante, la vulnerabilidad. Cuando dos actores logran transmitir estas emociones de manera auténtica, de forma creíble, el público se conecta con la historia a un nivel más profundo, casi visceral. Can Yaman y Greta Ferro en su momento demostraron tener esa chispa, esa capacidad única. Si ahora tienen la oportunidad de reavivarla, de expandirla, de darle una nueva vida a través de escenas inéditas o refinadas, sería, sin duda, un regalo invaluable para todos aquellos que disfrutamos y admiramos su trabajo. Además de la obvia conexión romántica, estas posibles escenas podrían servir para arrojar luz sobre aspectos de la trama que quizás quedaron un poco inconclusos o difusos en la narrativa original. A veces la edición por motivos de tiempo o ritmo puede cortar momentos clave que eran esenciales para dar coherencia a las motivaciones de los personajes, al desarrollo de su relación o incluso a la resolución de ciertos conflictos. Recuperar estas escenas podría añadir capas de profundidad y complejidad a la narrativa que inicialmente se nos presentó. Pensemos en la expectativa que esto está generando. Los fans ya están seguramente imaginando qué tipo de escenas podrían ser, qué diálogos escucharíamos, qué nuevas facetas de sus personajes descubriríamos. Esta anticipación, esta emoción que precede a la posible revelación, es una parte fundamental de la diversión de ser un seguidor del entretenimiento. Nos permite soñar, especular y emocionarnos con lo que podría ser, con lo que deseamos ver. Por ahora, lo más prudente es mantener la esperanza viva y seguir de cerca las fuentes oficiales, las confirmaciones que vengan de los protagonistas o de los equipos de producción. Pero la mera posibilidad de que Can Yaman y Greta Ferro vuelvan a compartir pantalla, y de que lo hagan en un contexto tan íntimo y cargado de potencial emocional, es suficiente para generar un entusiasmo enorme, un cosquilleo en el estómago que nos recuerda por qué amamos el cine y la televisión. Es un recordatorio poderoso de que la química en pantalla puede ser un fenómeno extraordinario y que a veces, la voz del público, la demanda de los fans, tiene el poder de influir en la forma en que las historias evolucionan y se desarrollan. Así que mientras esperamos con ansias cualquier confirmación oficial, les invito a que compartan en la sección de comentarios sus impresiones, sus teorías, sus deseos. ¿Qué tipo de escenas les gustaría ver a ustedes? ¿Qué creen que significaría esta noticia para el futuro de las carreras de Can y Greta? Me encantaría leer sus opiniones y especulaciones. ¿Se acuerdan de alguna escena en particular que les haya parecido especialmente intensa, o de algún momento que sintieran que faltó algo, que se quedó en el tintero? Cuéntenme todo, no se reserven nada. Y si este vídeo les ha parecido tan emocionante, tan revelador, como a mí, no duden en darle un gran y sonoro me gusta. Su pulgar arriba es una señal clara de que el contenido que les traemos es de su agrado y nos motiva enormemente a seguir investigando, a seguir descubriendo y a seguir compartiendo las últimas y más jugosas novedades del fascinante mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita de notificaciones y sean los primeros en enterarse de todo lo que tenemos para ustedes. En resumen, la idea de que Can Yaman y Greta Ferro vuelvan a grabar escenas de amor, ya sean eliminadas o completamente nuevas, es un rumor que ha encendido la imaginación y la pasión de los fans. Su química en pantalla fue innegable, un fuego que cautivó a muchos, y la posibilidad de que esa chispa se reavive, que vuelva a arder con fuerza, es, sin duda, tremendamente emocionante. Mantenemos la esperanza latente y seguiremos de cerca cualquier confirmación oficial que pueda surgir. Gracias de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Ha sido un verdadero placer desgranar esta noticia tan intrigante con todos ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más exclusivas y más contenido que estoy seguro les encantará. Hasta la próxima.